Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que, muchas veces se ve como un trámite, como pura burocracia, la planeación didáctica. Pero vamos a darle la vuelta y a verla como lo que es en realidad, una habilidad profesional clave para cualquier docente, sobre todo ahora, con el nuevo marco del Plan de Estudio 2022 de México. Y para arrancar, creo que no hay mejor resumen que esta frase, sacada directamente de la fuente. Planear no es rellenar un formato. Es, y me encanta cómo suena, un desafío creativo. Quiero que nos quedemos con esta idea, porque es el eje de todo lo que vamos a ver. La verdad es que lo cambia todo. ¿A que sí? Entonces, ¿qué significa en la práctica esto de desafío creativo? Pues mira, aquí es donde la cosa se pone interesante. Con el nuevo marco educativo, planear se convierte en un ejercicio de autonomía profesional, pero de verdad. La idea es muy clara: dejar de seguir un guión al pie de la letra y empezar a tomar decisiones estratégicas, decisiones que conecten lo que dice el currículo nacional con la realidad, la de verdad, la que se vive en cada aula. Vale, hemos hablado de autonomía, de creatividad, pero vamos a bajarlo un poco a tierra. En esencia, ¿qué es planear? Porque está claro que es mucho más que organizar un horario de clases. Para entenderlo bien, vamos a sumergirnos un momentito en su definición más formal. Aquí está. Fíjate en las palabras clave. Es un ejercicio a priori, o sea, es anticipar, es pensar por adelantado. Y no se trata de hacer una lista de cosas, sino de articular coherentemente todas las piezas del puzzle del currículo. ¿Para qué? Pues para crear ambientes donde el aprendizaje sea de verdad significativo para las niñas, los niños y los adolescentes. No es un listado, es, por así decirlo, la arquitectura del aprendizaje. Y esto es que es fundamental. Planear no es algo pasivo que se hace sentado rellenando casillas, es pura acción intelectual. Mira estos verbos: anticipar, investigar, analizar, sintetizar. Esto no es burocracia, es un proceso mental superdinámico y complejo, donde se pone en juego toda la experiencia y el conocimiento pedagógico. Claro, todo este proceso suena a que lleva su buen trabajo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué dedicarle tanto esfuerzo? ¿No sería más fácil ir improvisando sobre la marcha? Bueno, pues justo aquí es donde vemos por qué planear es tan esencial. La respuesta está en la diferencia brutal que hay entre dejar el aprendizaje al azar y guiarlo con una intención pedagógica clara. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, la improvisación. ¿Qué nos trae? Pues azar, lagunas en el conocimiento, materiales que no tienen nada que ver con el contexto de los alumnos y actividades que se hacen, pues, por hacer. Y en el otro lado, la planeación reflexiva. ¿El resultado? Coherencia, pertinencia, un aprendizaje que de verdad significa algo y, sobre todo, una intención formativa clara. La diferencia es sencillamente abismal. Así que, resumiendo, las ventajas claves son estas. Primero, nos cargamos la improvisación y el azar. Segundo, nos da una claridad total sobre qué queremos conseguir. Tercero, nos permite diseñar actividades que de verdad enganchen al alumnado. Y cuarto, y esto es fundamental, nos prepara como docentes para poder ayudarles de verdad, para estar ahí y saber cómo reaccionar, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Muy bien, ya tenemos bastante claro el qué y el por qué. Entendemos que planear es un proceso creativo y que es esencial. Así que, lógicamente, la siguiente pregunta es el cómo. ¿Cuáles son esos elementos, esas piezas del Lego que necesitamos para construir ese mapa del viaje del aprendizaje? Pues mira, para empezar a dibujar ese mapa, la fuente nos da una brújula perfecta. Estas 5 preguntas. Y son increíblemente potentes. ¿Qué van a aprender? ¿Para qué narices les va a servir esto en su vida? ¿Con qué contamos para hacerlo? ¿Cuándo y dónde lo vamos a aplicar? Y la pregunta del millón: ¿cómo vamos a saber si de verdad lo han aprendido? Responder a esto con sinceridad es poner los cimientos de todo el edificio. Este esquema lo visualiza a la perfección. En el centro, siempre, como no puede ser de otra forma, están las niñas, los niños y los adolescentes. Y girando a su alrededor, totalmente interconectados, están los componentes clave: los contenidos, la metodología que vamos a usar, los recursos que tenemos, cómo vamos a gestionar el tiempo y del espacio y, por supuesto, la evaluación formativa, que no es algo que se hace al final, sino que forma parte de todo el proceso. Ojo, y aquí la fuente subraya un detalle que es crucial, uno que lo cambia todo. El punto de partida no es el llamado programa sintético, que es, para entendernos, el currículo nacional, el marco general. No, el verdadero punto de partida es el programa analítico. Y esto es la adaptación que cada colectivo de profes hace de ese marco general para su propia escuela, aterrizando los contenidos a las necesidades y a la realidad de su gente. Se empieza desde lo cercano, desde lo concreto, no desde lo abstracto. Bien, y ya con todos estos elementos sobre la mesa, llegamos a la última gran idea, que para mí es la más transformadora de todas. Hay que quitarse de la cabeza esa imagen de la planeación como un documento rígido que se entrega en una oficina y se olvida en un cajón.
Nada que ver. Es un documento vivo, un documento que respira y que está en constante evolución. Tal y como dice esta cita, un buen plan tiene que ser flexible. Debe estar diseñado para permitir ajustes, para poder modificarse si surge un imprevisto y sobre todo para enriquecerse con lo que pasa de verdad en el aula cada día. No es una jaula que nos encierra, es más bien un andamio que nos ayuda a construir. Y esto nos lleva a lo que podríamos llamar un ciclo virtuoso. Primero, la planeación, que establece esa hoja de ruta. Segundo, la ejecución, cuando lo llevamos al aula. Y tercero, la evaluación, que nos da una información valiosísima para ajustar y mejorar la planeación con la que empezamos. O sea que la evaluación no es el final del camino, sino que es la gasolina para la siguiente etapa del viaje. Y aquí está la gran conclusión. Como bien sintetiza la fuente, una planeación didáctica que funciona no es solo la suma de sus partes. No es contenidos más alumnado más actividades. Es algo completamente nuevo. Es esa chispa, ese resultado dinámico que nace cuando todos los elementos se interrelacionan de la manera correcta. Y para terminar, simplemente dejamos esta pregunta en el aire para reflexionar. Si de verdad empezamos a pensar en la planeación como este desafío creativo, flexible, cíclico, ¿cómo podría transformar la experiencia de aprendizaje en un aula concreta en el día a día? El potencial para esa transformación, desde luego, reside en la práctica diaria de cada docente.